El juego prohibido. Era una tarde oscura de otoño en el pequeño pueblo de San Bernardo, un lugar que siempre parecía ocultar algo en sus calles empedradas y sus edificios antiguos. En el Colegio San Isidro, un grupo de amigos, Elena, Daniel, Marcos, Laura y Sofía, terminaba su jornada escolar sin imaginar que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. La escuela estaba vacía cuando Marcos, con su actitud habitual de líder, propuso algo que ninguno de los demás había considerado seriamente: encontrar la ouija que los estudiantes mayores decían que estaba escondida en el ático de la escuela. ¿Sabían que hubo un grupo que jugó con esa tabla hace años?, preguntó Marcos con una sonrisa que intentaba ocultar el nerviosismo. Dicen que pasaron cosas extrañas después. Daniel, siempre escéptico, se rió. Por favor, son cuentos de viejas. Seguro solo quieren asustarnos. Pero Elena, la más sensible del grupo, se mordió el labio, nerviosa. ¿Y si no es solo un cuento?, murmuró, aunque su comentario fue rápidamente ignorado por la emoción creciente del resto. Al final, el grupo acordó que volverían a la escuela después de que cerrara. El plan era simple: entrar, encontrar la tabla, hacer unas preguntas tontas, y salir de allí antes de que alguien pudiera enterarse. Todo parecía una aventura inofensiva, hasta que llegó la noche. A las 10 en punto, cuando las luces del colegio se apagaron y el conserje se fue, los 5 amigos volvieron. Se colaron por una ventana rota que conocían bien, y subieron en silencio hasta el ático. Era un lugar olvidado por el tiempo, lleno de cajas polvorientas, muebles cubiertos por sábanas y el eco de sus pasos resonando en la oscuridad. Sofía, la más reservada del grupo, fue la última en entrar, sintiendo una incomodidad que no podía sacudirse. Había algo en el aire, algo que no era natural. «Esto es una mala idea», susurró, pero los demás estaban demasiado ocupados buscando la tabla. Finalmente, fue Laura quien la encontró. Estaba escondida detrás de una estantería vieja, cubierta de polvo, pero inconfundible. Era una tabla de ouija antigua, con letras y números descoloridos, y un pequeño puntero de madera. Elena dio un paso atrás al verla. Algo en esa tabla la hacía sentir mal, pero no dijo nada. «Vamos a empezar», dijo Marcos, entusiasmado. Colocaron la tabla en el suelo y se sentaron en círculo alrededor de ella. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Los dedos de los 5 se apoyaron en el puntero, y tras unos segundos de silencio, Marcos habló: «¿Hay alguien aquí con nosotros?». Al principio, no pasó nada. El puntero permaneció inmóvil, y Daniel soltó una carcajada nerviosa. «¿Ves? Solo es un juego». Pero justo cuando pensaron que no había nada de qué preocuparse, el puntero comenzó a moverse lentamente hacia él. «Sí». Elena apartó las manos de inmediato, asustada. «Esto no es gracioso», susurró, mirando a los demás con ojos desorbitados. Sin embargo, ninguno parecía haber movido el puntero. La tensión aumentó cuando Marcos decidió seguir. «¿Quién eres?», preguntó. El puntero comenzó a moverse de nuevo, más rápido esta vez. Las letras que señaló formaron un nombre: LUCIA. El grupo se quedó en silencio. Sofía se tensó visiblemente. «Mi tía se llamaba Lucía», dijo en voz baja, como si la coincidencia la incomodara más de lo que quería admitir. «Murió hace años, en un accidente». Marco sonrió, pero había algo forzado en su expresión. «Eso es solo una coincidencia», dijo, aunque su tono no era tan seguro como antes. «Vamos a seguir». Decidieron continuar con las preguntas, a pesar de la creciente incomodidad. Elena, más inquieta que nunca, intentó disuadirlos, pero su voz fue silenciada por la emoción del momento.
Marcos, decidido a profundizar, preguntó: Lucía, ¿qué quieres de nosotros? El puntero se movió nuevamente, esta vez más rápido. Formó la palabra AYUDA. Elena se levantó de golpe. Ya basta, gritó. Esto no está bien. No deberíamos estar haciendo esto. Los demás intentaron calmarla, pero antes de que pudieran reaccionar, el aire en el ático se volvió denso, como si algo invisible hubiera entrado en la habitación. Un frío antinatural invadió el lugar, y las luces comenzaron a parpadear. De repente, una de las cajas viejas cayó al suelo, haciendo un ruido ensordecedor. Laura, temblando, recogió algo que había salido de la caja, una vieja fotografía en blanco y negro. «Miren esto», dijo, su voz apenas un susurro. En la foto se veía a una joven vestida de novia. La mirada melancólica de la mujer parecía seguir a quien la miraba. Es Lucía», murmuró Sofía, reconociendo a su tía en la imagen. Daniel, cada vez más asustado, intentó mover el puntero para terminar el juego, pero algo lo retenía. Era como si una fuerza invisible les impidiera dejarlo. «Tenemos que irnos», dijo, pero ninguno de ellos podía moverse. El puntero se movió por sí solo, deletreando una palabra que le heló la sangre: VENGANZA. El grupo estaba paralizado de miedo. «¿De qué se supone que quiere venganza?», preguntó Laura, pero el puntero ya no respondía. El ático se sentía más frío con cada segundo que pasaba, y el susurro en el aire se volvió más fuerte, más insistente. Entonces, el puntero se movió una vez más, señalando directamente a Marcos. El color abandonó el rostro de Marcos. «¿Qué tiene que ver esto conmigo?», preguntó con voz temblorosa. Ninguno de los demás sabía qué decir, pero poco a poco comenzaron a conectar las piezas. Sofía, visiblemente afectada, rompió el silencio. «Mi tía Lucía murió en circunstancias extrañas. Mi familia siempre habló del accidente de coche, pero siempre hubo algo que no cuadraba. Mi abuela decía que ella había discutido con alguien antes de su muerte». De repente, Elena recordó algo. «Marcos, tu padre solía trabajar con la familia de Sofía, ¿no?». La revelación cayó como un balde de agua fría sobre el grupo. La familia de Marcos había tenido una disputa legal con la familia de Sofía por tierras y dinero. Lucía había sido una de las principales figuras en esa pelea, y después de su muerte, todo había quedado en silencio. «Esto no puede ser real», balbuceó Marcos, dando un paso atrás. Pero en ese momento, las luces del ático se apagaron por completo, y el grupo quedó envuelto en una oscuridad absoluta. En la penumbra, comenzaron a escuchar pasos que no pertenecían a ninguno de ellos. El miedo se apoderó del grupo, y entonces, de repente, una figura apareció en la oscuridad. Era apenas visible, una sombra con forma humana, pero sus contornos eran claros, una mujer, vestida de novia. Sofía sollozó. «Lucía», susurró, convencida de que la aparición era el espíritu de su tía. Pero la figura no hizo ningún sonido, solo los observaba con ojos vacíos, llenos de resentimiento. Marcos, desesperado, gritó: «No fue culpa mía. Yo no tenía nada que ver». La figura no se movió, pero el susurro en el aire se intensificó. Parecía estar esperando algo, una especie de confesión o rendición. Daniel, temblando, intentó acercarse al interruptor de la luz, pero antes de que pudiera alcanzarlo, sintió una mano fría en su hombro. Gritó y cayó al suelo, incapaz de moverse. «Tenemos que salir de aquí», gritó Laura, pero la puerta del ático estaba cerrada con llave, y ningún esfuerzo por abrirla daba resultado. Sofía,
entre lágrimas, miró a la figura y habló en voz alta: si nos dejas en paz, encontraré la verdad. Haré que paguen por lo que te hicieron, lo juro. La sombra permaneció inmóvil por un largo momento, como si estuviera sopesando sus palabras. El puntero en la tabla se movió lentamente hacia sí, y el aire frío del ático comenzó a disiparse. Sin embargo, la figura no desapareció por completo. Se desvaneció, pero todos sabían que seguía allí, esperando. Esa noche, lograron salir del ático, pero ninguno de ellos volvió. Síguenos para la segunda parte.